Queridos compañeros, ¿qué nos cuentan al oído? Al oído que está energúmeno, está enfermo de la rabia, el señor exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, y también el segundo de él, Jorge Fernando Perdomo, quienes eran los señores dueños de la fiscalía hasta hace muy poco. Recuerde usted, entre otras cosas, los contraticos de Natalia Springer y, bueno, otras tantas cosas, la Universidad de la Fiscalía ¿Cómo? ¿Y el hacker? y el hacker. Es El que son hacker tantas que se cosas. inventaron para hundir la candidatura de Oscar Iván Zuluaga y para acusarlo como si fuera un chuzador y como si estuviera interfiriendo en las conversaciones de La Habana. El proceso que le montó Montealegre a este hombre. Y ahora que se está hablando de Medimás, ¿se acuerda usted de Saludcop? Claro, ¿Lo recuerda? sí, claro. ¿Quién era el abogado de Con Saludcop? El Montealegre. ¿Y mismo quién era el personaje. amigo de Montealegre. Palacino? El mismo personaje. ¿Y el asesor de Palacino? El mismo. ¿Y el coautor de todas las desgracias que llevaron a esta tragedia que hoy están viviendo 3.800.000 colombianos? Es que esto no es un chiste. ¿Quién fue? Montealegre. Pero vea Montealegre, usted, pues, que él. hoy Montealegre está indignado por la compulsa de copias que hizo el representante de la Cámara en el caso, en la Comisión de Acusaciones, en el caso del Cartel de la Toga, en contra de estos dos personajes, de Eduardo Montealegre y de Jorge Fernando Perdomo. Y respondieron de una manera muy fuerte. Muy agresiva, muy agresiva. Realmente sorprende, de hecho. Mire, más o menos, voy a leer una de las partes de la carta que ellos acaban de presentar ante la opinión pública. Dicen lo siguiente en uno de los apartes. Dicen que van a demostrar la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe, al que llamaron el titiritero en las masacres del Aro y la Granja. Entonces dicen lo siguiente estos dos señores en estos términos. Deliberadamente olvidó el representante del Centro Democrático que Eduardo Montealegre inmediatamente que Moreno declaró en octubre del 2017, le solicitó a la Comisión de Acusaciones que investigara su conducta en el otorgamiento de ese contrato y le pidió a la Corte Suprema que enviara a la Comisión todas las declaraciones de Moreno. Además denunció penalmente a Moreno por fraude procesal, investigaciones que adelanta la Fiscalía en este momento. Pero además, hay algo más fuerte todavía. Los dos señores fiscales o exfiscales hablan en fuertes términos pues, del expresidente Álvaro Uribe y consideran que todo esto hace parte de una retaliación por las agudas investigaciones que se adelantaron cuando ellos estaban en cabeza de la fiscalía, pero van más allá. Dicen lo siguiente: no nos dejaremos intimidar ante la arremetida del presidente eterno a la justicia, no descansaremos en investigar, así dice, y denunciar los crímenes de guerra en que incurrió Álvaro Uribe y su ronda de violadores a los derechos humanos. Desde la Fiscalía General investigamos, acusamos y obtuvimos condenas contra su entorno por el caso de las chuzadas del DAS, por la persecución sistemática a la Corte Suprema de Justicia, por la persecución a defensores de derechos humanos en Colombia y en Europa, expresan en ese largo comunicado y agresivo documento. Bueno, entonces el presidente Uribe es un autor de masacres, un coautor de masacres. Y yo me pregunto, esa no es una calumnia de unas dimensiones colosales, pero si el presidente Uribe acude ante la justicia, entonces le dicen que más bien la culpa es de él, ¿no? Porque inmediatamente, pues como se han puesto de acuerdo con Cepeda para decir que Cepeda no cometió los delitos de los que lo acusa el presidente Uribe, sino que más bien el culpable es el presidente Uribe. Esa es la justicia que tenemos en Colombia. Entonces, ¿qué justicia tiene el presidente Uribe? Y esos, los autores de las chuzadas y los condenados a los que se refiere este señor Montealegre, ¿quiénes son? Hombres tan intachables como Diego Palacio, como Sabas Pretel, como María del Pilar Hurtado. María El Pilar Hurtado, como Jorge Noguera, como Alberto Velázquez. Siga la lista. Sí, un grupo de perseguidos judiciales, entre los que se cuenta Luis Alfredo Ramos, a Oscar Iván Zuluaga, Luis Alfredo Ramos, a el hombre nuestro en la OEA, y se me olvidó el nombre.
¿Qué el procurador Alejandro Ordóñez? No, el que fue embajador nuestro en la OEA, ¿En la OEA? Y que hizo parte de la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Ah, Luis Alfonso Hoyos. Luis Alfonso Hoyos. Bueno, la lista es larguísima, doctor Fernando. Claro, todo con mentiras, todo con pruebas falsas, esas y falsas de verdad o sin pruebas, porque para condenar a estas personas no se necesitaron pruebas, se necesitó simplemente la imaginación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que le hicieron la segunda al señor Montealegre. Corte que está Que en la dicho mira sea- por cuenta del cartel de la toga y por lo que pueda decir algún día el señor Luis Gustavo Moreno desde los Estados Unidos y lo que sabe y no revelará el que salió huyendo de la justicia en Colombia, que frente a ese sí guardan silencio, no dicen nada frente a lo que hace don Leonidas Bueno. Bustos. Mire, ¿Y qué hay de la universidad que montó Montealegre en la fiscalía? no, eso ¿Y y qué el hay- cuerpo diplomático y que qué montó hay- también. ¿Y qué hay del el cuerpo diplomático que armó por todo el mundo Sí. con el dinero de los colombianos No, y que fue necesario desmontarlo después? de todo ¿Qué eso, hay de todo aquello? todo eso ni una palabrita, pero mire, si les parece, escuchemos el tono en el que se refiere aquí, una parte muy pequeño, para que tengan un sentido del tono en el que se refiere al expresidente Álvaro Uribe, el señor Montalegre. Presentaremos denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra Eduard Rodríguez, miembro de la Comisión de Acusaciones, por prevaricato. Insinuar siquiera que tenemos algún vínculo con el cartel de la toga es un acto manifiestamente contrario a la ley. No nos vamos a dejar intimidar por las amenazas sistemáticas de Álvaro Uribe Vélez y su entorno de violadores a los derechos humanos. Hágame el favor. ¿Cómo la ven? ¿Cómo le parece, pues? Entonces, este señor no ha respondido por los gastos extravagantes de la fiscalía. Recuerden ustedes cuántos eran los magistrados de las cortes contratados por Montealegre. Ah, ¿No se acuerda? sí, eso era un roscograma inmenso. Ah, bueno, es que la gente olvida. Roscograma, y la gente familiares. deja pasar. No, familiares y directamente los que salían del Consejo de Estado, entonces inmediatamente tenían contrato con la Fiscalía, ¿no se acuerda? Sí, iban dando la vueltica. ¿Quién era? El magistrado, el que fue presidente del Consejo de Estado, que después fue contratado por Montealegre. Muy bien. Tenemos que revisarlo porque a nosotros también nos falla la memoria. Sabemos exactamente lo que ocurrió, pero hay que darlo con nombres y apellidos y con el contrato. Y hemos preguntado 1000 veces, ¿y esos contratos qué produjeron? De la misma manera que preguntamos, al fin, ¿qué diablos hizo el hijo de Ernesto Samper con el contrato de la JEP? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el trabajo que hizo para ganarse? ¿Cuánto fue lo que se ganó en un mes? 50 millones. 50 de pesos. millones. Ujú. Muy bien. Y los magistrados del Consejo de Estado se ganaban bastante más, contratados por Montealegre. Y ahora pues es el que, en tono muy agresivo, ataca a Álvaro Uribe Vélez diciéndole asesino. Tranquilamente le dice asesino. ¿Sabe usted cuánto costó la universidad, el proyecto de universidad de la Fiscalía? 17.000 millones de pesos. ¿Dónde están? ¿Cuánto costaron las embajadas en el exterior, las que montó Montealegre? ¿Cuánto costaron? ¿Por qué no nos cuentan Y eso? los cursos de cuánto inglés y costaron las comisiones que hicieron al y sus- exterior. No, y sus viajecitos con la Springer? La Springer, que no se llama así, pero sí, a ella la contrataron Bueno, por más de Natalia 4.200. Springer. No, Lizarazo, acuérdese. 4.200 millones de pesos, más de 4.200 millones de pesos para ella. La tocaron. La Tocarruncho, sí. Tocarruncho. Sí, la Tocarruncho. Oiga, el presidente Uribe responde Bueno. a través de su cuenta de Twitter y dice lo siguiente, porque pues obviamente ciertos medios de comunicación nacionales le hacen eco al señor Montealegre y le creen pues a fe ciega lo que está diciendo. Además no veo por qué se indigna el doctor Montealegre, ¿no, doctor Fernando? Si es inocente de cualquier situación, lo único que ha dicho Eduardo Rodríguez es que compulsará copias para que se investigue la conducta de los dos exfiscales. Y es lo que está No ha haciendo, dicho nada compulsar más. las copias. Entonces, si nada debe, nada teme, pues tranquilo, no ha pasado nada. Al contrario,
muéstrese dispuesto a que lo investiguen lo que sea, porque pues se trata de un hombre que es un hombre recto, pro. Pero mire, esto dice el presidente Álvaro Uribe Vélez. Necesito que me digan cuándo en mi vida he utilizado la justicia para armar persecuciones. Además, jamás he tenido fiscales, contralores, magistrados, procuradores y he vivido lo contrario. Que el representante diga por qué sus decisiones. Es lo que pide el presidente Álvaro Uribe. Claro, defendiéndose de un ataque que le hace Montealegre, donde el presidente Uribe pues, no tiene velas en ese asunto. El presidente no hace parte de la comisión de acusación. Pero bueno. De manera que Eduardo Rodríguez acusa y el presidente Uribe es el Responde. que recibe los quines. Sí, responde. Responde. No. Ah, esa está muy buena. Nadie ha hablado del suicidio del alcalde de El Rosal. Sí, señor. Nuestra versión del Alan García criollo, porque pues parece que se colgó en la celda en la que se encontraba recluido en la cárcel La Picota. La conciencia que no le permitía pues estar tranquilo porque el caso de corrupción era inmenso, ¿no? ¿Y qué era lo que pasaba en esos municipios? Bueno, el volteo de tierras, el volteo de tierras. El volteo de tierras, Claro. el volteo de tierras. Una extorsión inmensa Voltear una a tierra, constructores. voltear una tierra de tierra con vocación agrícola, aparte del municipio, significaba una suma gigantesca. Gigantesca. ¿Cuántos fueron los que voltearon tierras aquí en los alrededores de Bogotá? No, y mire lo bueno, en el Rosal, digamos que lo bueno de todo, de esta historia es que en el Rosal, pues fueron las personas que pretendían construir quienes se negaron a la extorsión de la que estaban siendo víctimas y denunciaron al alcalde y a varios concejales. No se dieron ante la presión de la corrupción y fueron y denunciaron al alcalde, quien se encontraba detenido desde el año pasado en la cárcel La Picota. Pues bueno, ahora apareció ahorcado en su celda. Las autoridades pues están investigando si se trató o no de un suicidio. Muy posiblemente sí se trata de un suicidio, pero pues muere entonces en esas circunstancias quien fuera el alcalde de El Rosal. De ¿Qué Cundinamarca, tal la seguridad del Orlando sistema? Arévalo. ¿Mm? La seguridad del sistema. ¿Qué tal? O sea, ¿cómo se ahorca una persona dentro de una Me celda? parece, No, o sea, por eso, y tiene medios y elementos y todo para sí, colgarse de sí. alguna No, parte. ¿cómo diablos? No. No, pero yo creo que Bueno. presos colgándose en las celdas, la historia universal ha registrado muchos. Sí, eso cogen las sábanas Pues o la uno de ropa ellos- y con eso se cuelgan. Uno de ellos en Nuremberg, que nadie sabe cómo lograron meter una pepa de cianuro a la cárcel de Nuremberg. Hágame el favor. Hágame el favor. En lugar de que lo colgaran, entonces prefirió tomar una pepa de cianuro en la cárcel de Nuremberg. Sí, De manera, pues, que como Ernesto Samper, que ¿De qué ahora nos- sale a decir que él también cargaba en el bolsillo una Por si lo pepa de cogían cianuro preso por y si se lo llevaban a Estados Unidos se lo lleva. Ay, Dios mío. Sí, declaraciones que dio esta semana en radio. ¿Hablamos de otras cosas más dramáticas o igual de dramáticas? ¿Qué va a pasar con el fallo en la Corte Constitucional sobre el tema de las objeciones a la Justicia Especial para la Paz? Están confeccionando diga todo. nomás quién es el ponente. Diga quién es el ponente y le cuento qué va a pasar. El magistrado Lizarazo, quien fuera el contratista, el comisionado de paz Jaramillo, en La Habana, en las conversaciones en con la guerrilla de Cuba, las FARC. en La Habana. Sí, señor. Es que no, Ese es. es que no tienen la menor vergüenza, no tienen la menor vergüenza. Ese hombre es un desvergonzado. Interviene en las conversaciones de paz en La Habana y ahora las juzga como magistrado. Es que no tienen vergüenza, no tienen eso sentido ya del no pudor, existe. no les da pena, no les da pena. Miren, como las cuentas no ¿Cómo? les daba en Senado para poder decir que lograron derrotar las objeciones, o sea que lograron negarlas tanto en Cámara como en Senado, se dice que están estudiando a todo vapor la posibilidad de convertir el caso de Eida Merlano en un caso de silla vacía que no existe,
porque en el caso de la señora Ida Merlano no se ha decretado en la medida en que ella impugnó la sentencia en primera instancia que emitió una sección del Consejo de Estado. Entonces falta todavía por resolverse la impugnación a ese fallo, y luego sí podrá determinarse si existe o no mérito para que se aplique el 135 de la Constitución. Por ahora no, pero están desesperados buscando cómo acomodar las cosas y asimismo salir a decir que efectivamente la oposición sí tuvo los 48 votos necesarios para poder haber negado las objeciones. Sí, por aquí fueron unas objeciones que no fueron ni aprobadas ni negadas. Porque nadie las aprobó. Nadie las aprobó, nadie las negó. ¿Y entonces en qué quedamos? En manos de Lizarazo. En manos de Lizarazo. Hágame el favor. La pregunta es quién le estará redactando la sentencia a Lizarazo. Quienes lo conocen de cerca me aseguran, a ellos me refiero, que Lizarazo firma a ruego, que es absolutamente incapaz de escribir una providencia de esas, de ningún tipo. Para eso están los magistrados auxiliares. ¿Y quién llevó a Lizarazo allá a la Corte Constitucional? Pues Juan Manuel Santos. Claro, lo mismo que a la señora Fajardo, sí. Claro. A la señora Fajardo y a todas estas señoras, a la señora Pardo Schlesinger. ¿Quién la llevó? Pues la llevó él. Entonces, él sigue mandando en la Corte Constitucional. ¿Hay que alabarles la fidelidad o hay que dolerse de su falta de personalidad? Si ellos fueron elegidos por el Congreso, le deben al Congreso los votos. No, le siguen reportando a Juan Manuel Santos, que es el que sigue mandando. ¿Ah? Pues sí, sigue mandando en las Cortes y sigue mandando en el Congreso de la República. Ayer, en medio del debate en Senado sobre proyectos de ley, hubo un momento en el que el quórum se estaba disolviendo, y cuando eso ocurre usted sabe que utilizan de herramienta o como herramienta a hacer proposiciones, constancias y demás cosas como para ir avanzando y lograr mayorías para tomar una u otra decisión sobre proyectos, no diré son de coyuntura nacional, pues impacto enorme, pero sí proyectos de los senadores y de los representantes. Claramente había que esperar eso. Con base en la noticia del asesinato del guerrillero de las FARC en Tuluá, del que fue jefe de uno de esos frentes allá en el Valle, obviamente se indignaron las FARC, era natural que lo hicieran, son miembros de su propio partido. Roy Barrera salió también indignado a rechazar la muerte de este señor, también lo hicieron desde el Partido Liberal, y era impresionante cómo salieron a defender la paz del presidente Juan Manuel Santos. Todos, estoy hablando de los liberales, el partido de la U, Cambio Radical, a decir que realmente esto había sido la gran hazaña histórica de Colombia, haber logrado la paz, y que hablar mal del Nobel de Paz, porque pues el que se enfiló contra él fue Carlos Felipe Mejía, el senador del Centro Democrático, era pues más o menos un gran insulto al Nobel, que había que respetarlo por ser eso, por ser un Nobel de Paz. Hay que respetarlo, claro que sí. Bueno, definitivamente la persona que en Colombia ha tenido una burocracia más activa es la señora Pombo Holguín, o ustedes conocen a alguien, la prima hermana de la ex canciller y hermana del director del Tiempo. Sí, así es. No estaría de más que recordáramos en cuáles puestos ha estado esa señora, que no tiene una carrera, no fue graduada de nada, tiene bachillerato, pues no faltaba más. Sí, bachillerato tiene según el CIGEP. Tiene formación académica básica secundaria. Entonces, bueno, sí tiene bachillerato. Y solo con eso sí. No puede ser. Sí, bueno, desde el 78. A ver. Bueno, pero empecemos, mire. En el 78 fue segundo secretario de Relaciones Exteriores en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso hasta el 81. Posteriormente, del 81 al 83 estuvo en la Embajada de Colombia en Viena. Luego volvió al país y estuvo del 90 al 93 en el Ministerio de Educación, pero tal vez no se amañó en Colombia, por lo que volvió a salir, nombrada por el gobierno Samper como cónsul general en el Consulado de Colombia en Sao Paulo. Posteriormente, cuando terminó su función consular en el 96, fue nombrada como directora general de Proexport en Sao Paulo. Después estuvo de presidente de Proexport en Colombia, aparentemente.
Después estuvo en la Embajada de Colombia en Brasil como embajadora. Esto ya estamos hablando del gobierno Santos. Después, es decir, nombrada por su prima, por la canciller, como embajadora de Colombia en Brasil. Después aparece como embajadora de Colombia en Perú. Después como embajadora de Colombia... Nombrada por su prima. Por su prima. Nombrada por su prima. Después como embajadora de Colombia en Alemania en el 2017 al 2018, también nombrada por su prima. Poquito de nepotismo, ¿no? Y pues actualmente es algo de embajadora. nepotismo. Claro, claro. Y actualmente pues ha sido nombrada por el presidente Iván Duque como pues embajadora en Lisboa. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? ¿Cómo No, esta es la campeona, sí. No, es la campeona, es la No, campeona. no hay precedente. Es la campeona, Sí, es sí, la campeona. Entonces, para tener esa carrera hay que ser, ni Metternich ni Talleyrand tuvieron semejantes distinciones internacionales. No a duras penas tiene bachillerato, pero es hermana del director del Tiempo. Sí, ese es su De la su misma gran mérito. manera que Juan Manuel Santos, sin haber visto un palo de café en la vida, estuvo en Londres por cuenta de la Federación Nacional de Cafeteros, ¿cuántos años? Bueno, esta le ha dado la vuelta al cuota mundo. del tiempo. La cuota del tiempo. Ah, bueno, muy bien. Muy bien. Y Esta le ha dado la también vuelta al mundo, aprovechemos, pero es ya que estamos hablando del servicio diplomático, para preguntarnos si Araceli Rojas, muy cercana al expresidente Santos, sigue siendo la cónsul de Colombia en Colón, en Panamá. Preguntitas que nos hacemos. en el gobierno del presidente Duque, pero eso sí lo podemos ver en la página del ministerio, ¿no? Sí, pero es que como que no la han... Allá el presidente Santos la había nombrado de manera temporal en ese Y consulado. es la persona que tiene todos los secretos Claro. sobre el manejo de la campaña de Santos. Toda. Pues porque es que fue la auditora. contralora de las campañas de Santos, la auditora. Y entonces primero Santos la mandó ¿a dónde? A ver, ella también ha tenido bastantes premios, ¿no? Antes de estar en Colón, estuvo en alguna parte. Sí, en alguna Bueno. parte estuvo, en alguna parte estuvo. Pues Muy aparece bien. hasta 2017 como ministra consejera del Ministerio de Relaciones Exteriores, según lo reporta el CIGEP. Sí, antes estuvo como auditora general de la Asociación Juan Manuel Santos, antes como auditora interna del partido de la U, antes fue asesora del despacho en la Superintendencia de Sociedades y antes auditora interna Ya. del partido de la U. Un poquito Ese es- santista. Sí, sí. Un poquito santista. Un poquito santista. De los Y 5 ahora- cargos y que ha ahora tenido, con 4 su- son con Santos. Y ahora definitivamente pues al gobierno de Duque se llega muy fácilmente a través del santismo reconocido y activo y agresivo. Una pregunta, ¿quién era ministro de Hacienda cuando Iván Duque fue al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Quién? Juan Manuel Averígüeme Santos. eso. Averígüeme. ¿Ya lo mismo. tiene averiguado? Sí, ya mismo, ya. Ah, ya. bueno. Oiga, pero lo que sí tenemos averiguado es el nombre del magistrado que usted había preguntado, el magistrado Enrique Gil Botero, quien después fuera ministro además. ¿no? Nada menos. Enrique Gil Esto Botero, hay que darle el contra- crédito a uno de nuestros oyentes, Manuel J. nos lo recuerda a través de Twitter. Muy bien. Gil Botero, presidente del Consejo de Estado y contratista de la Fiscalía General de la Nación. ¿Y qué hizo por la Fiscalía General de la Nación? Pues nada, porque lo bueno es ganarse la plata sin trabajar. Y en un minuto estaremos con Juan Esteban Orrego, presidente de FENALCO Bogotá. ¿Cómo transcurrió el Día de la Madre para los comerciantes en Bogotá? En un minuto. Son Y las- hablábamos con hablábamos con ustedes. ustedes Al oído. al oído, 7:44. Al oído.